De conformidad con lo previsto en la normativa vigente, que es la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, procede la constitución del Ayuntamiento de Valdepeñas el 20º día posterior a las elecciones, que es el día de hoy precisamente. La primera cuestión a tener en cuenta para la constitución del Ayuntamiento es la designación de la mesa de edad que presidirá el acto de constitución. La mesa de edad está compuesta por el elegido mayor de edad y el de menor edad. En estos casos son don José Manuel Pena y don Sergio Mota, a quienes solicito que pasen a la presidencia. A continuación, por la mesa de edad, se procede a comprobar el acta de escrutinio de las elecciones municipales, el acta de proclamación y las credenciales de los corporativos, así como comprobar que han presentado la declaración de intereses tanto de bienes patrimoniales como de actividades. Bueno, comprobado el acta de escrutinio y proclamación de los concejales, que hemos observado que está correcto, proclamamos que queda constituida la corporación del Ayuntamiento de Valdepeñas. A continuación, se procederá a la toma de posesión de los señores concejales para que formulen el juramento o promesa. A estos efectos voy a ir leyendo la proclamación de concejales de conformidad con el orden que se ha fijado por la Junta Electoral de Zona, y serán, en primer lugar, los concejales electos por el Partido Popular, a continuación los concejales electos del Partido Socialista Obrero Español, a continuación la lista de Partido Unión de Ciudadanos Independientes y, en último lugar, Ganemos Izquierda Unida. Por tanto, solicito a don Martín Miguel Rubio Esteban que proceda. Lo digo yo. Perdón. No, sí, déjame el nombre. No me equivoco. Don Martín Miguel Rubio Esteban jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro. Gracias. Doña María Julia Bertudo Donado Mazarrón. Jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Sí, prometo. Don Alfonso Santamaría Blanco. Don Alfonso Santamaría Blanco jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Sí, juro. Gracias. Doña María Ángeles Cifuentes Laderas. Jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Sí, juro. Don Antonio de la Torre Camacho. Don Antonio de la Torre Camacho jura o promete por su conciencia y honor
cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, juro. Gracias. Don Jesús Martín Rodríguez. Jura o promete, por su conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. Doña Vanessa Irla Uriarte. Doña Vanessa Irla Uriarte, jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, juro. Gracias. Don Manuel Martínez López Alcodocho. Jura o promete, por su conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. Doña Josefa Ruiz López. Doña Josefa Ruiz López, jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. Gracias. Don Francisco Delgado Merlo. Jura o promete, por su conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. Doña Francisca Gregoria Madrid Castellanos. Doña Francisca Gregoria Madrid Castellanos, jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. Gracias. Don José Manuel Platón Incerquis. Jura o promete, por su conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. Doña Amparo Crespo García. Doña Amparo Crespo García, jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. Gracias. Don Manuel López Rodríguez. Jura o promete, por su conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. Doña Ana Rosa Ruiz Simarro. Doña Ana Rosa Ruiz Simarro, jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. Gracias. Don Jesús del Fresno Serrano. Jura o promete, por su conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. Don José Manuel Pena Pandillo. Jura o promete, por su conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, juro. Don Sergio Mota de la Hoz. Don Sergio Mota de la Hoz, jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. Don Gregorio Sánchez Sevilla. Jura o promete, por su conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal,
con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. Doña Inmaculada Concepción Mora Jiménez. Doña Inmaculada Concepción Mora Jiménez, jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. Gracias. Doña Juana Caro Marín. ¿Jura o promete, por su conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. A continuación, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, procede la elección del alcalde. A estos efectos han de tenerse en cuenta lo siguiente. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado electo. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate, se resolverá por sorteo. A continuación, por tanto, voy a ir nombrando por el mismo orden que anteriormente a los señores concejales para que vayan depositando su voto en la bandeja que don Martín Miguel Rubio Esteban, doña María Julia Cejudo Donado Mazarrón, don Alfonso Santamaría Blanco, doña María Ángeles Cifuentes Laderas, don Antonio de la Torre Camacho, don Jesús Martín Rodríguez, doña Vanessa Irla Uriarte, don Manuel Martínez López Alcoroch, doña Josefa Ruiz López, don Francisco Delgado Merlo, doña Francisca Gregoria Madrid Castellanos, don José Manuel Patón Incertis, doña Amparo Crespo García, don Manuel López Rodríguez, doña Ana Rosa Ruiz Simarro, don Jesús del Fresno Serrano, don José Manuel Pena Fandiño, don Sergio Mota de la Hoz, don Gregorio Sánchez Llévenes, doña Inmaculada Concepción Mora Jiménez y doña Juana Caro Marín. A continuación, por la mesa de edad se procede a la apertura de sobres y al escrutinio. Don Jesús Martín Rodríguez. Don Jesús Martín Rodríguez. Don Jesús Martín Rodríguez. Don Gregorio Sánchez Llévenes. Don Jesús Martín Rodríguez. Don Gregorio Sánchez Llévenes. Don Jesús Martín Rodríguez. Don Martín Miguel Rubio Esteban. Don Gregorio Sánchez Llévenes. Don Martín Miguel Rubio Esteban. Don José Manuel Pena Fandiño. Un voto en blanco. Don Martín Miguel Rubio Esteban. Don Martín Miguel Rubio Esteban. Don Jesús Martín Rodríguez. Don Jesús Martín Rodríguez. Don Jesús Martín Rodríguez.
Don Jesús Martín Rodríguez. Don Jesús Martín Rodríguez. Don Jesús Martín Rodríguez. Don Martín Miguel Rubio Esteban. Entonces, vamos a ver. Don Jesús Martín Rodríguez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Don Martín Miguel Rubio Esteban, 1, 2, 3, 4 y 5. UCIN, don Manuel Pena Fandiño, 1. Don Gregorio Sánchez Llévenes, 3. Y un voto en blanco. Entonces, los votos emitidos han sido 21, votos válidos 21, votos nulos 0 y votos en blanco 1. El resultado ha sido... Don Jesús Martín Rodríguez, 11 votos. Don Martín Miguel Rubio Esteban, 5 votos. Don Gregorio Sánchez Llévenes, 3 votos. Don José Manuel Pena Fandiño, 1 voto. Por lo tanto, queda elegido y proclamado alcalde don Jesús Martín Rodríguez. A continuación procede la toma de posesión del alcalde electo, que deberá formular la promesa o juramento. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de del cargo de alcalde, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. A continuación, por el señor presidente de la Mesa de Edad, se imponen las insignias del cargo al señor alcalde. Podría estar mi hermana, no hace calor, tenía mucha ganas de venir. Pero que con el calor se marea, la política tenía mucha ganas de verlo. Qué rabia. A continuación, procede a presidir la sesión el señor alcalde, que otras cosas luego van a explicar. Aquí está. Buenos días y muchas gracias por la confianza depositada en mi persona. Lo hago de corazón. Ya sé que debería de tener experiencia en esto, pero uno no puede evitar emocionarse. Gracias a cuantas personas han confiado a través de su voto en mi persona para regir los destinos de Valdepeñas durante los próximos 4 años. En nombre de Ciudadanos Independientes concedo la palabra a don José Manuel Pena Fandiño. Bueno, pues a su compañero Sergio.
Buenas tardes a todos. ¿Se oye bien? Ahora. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, señor alcalde, señores compañeros corporativos, autoridades, señores de la prensa, amigos, vecinos de Valdepeñas. Quería empezar agradeciendo a todas aquellas personas que el pasado día 24 depositaron su confianza en este proyecto independiente y de regeneración democrática. También doy las gracias a todas aquellas personas que formaron parte del mismo, sin los cuales hoy no podríamos estar aquí. En una democracia, políticos somos todos. Cierto filósofo español explicaba el error que suponía tener la visión de que los políticos, buenos o malos, son como los actores, que están encima de un escenario, mientras que el resto nos sentamos en un patio de butacas, aplaudiendo o abucheando según lo hagan. No existe tal diferencia. Todos estamos en el escenario. No podemos limitarnos a silbar o aplaudir. Debemos de intervenir y buscar los cauces para hacerlo. Hace 8 años mi compañero José Manuel iniciaba este proyecto. Se trataba del cauce que le llevaba a intervenir en aquella política con la cual no estaba de acuerdo. Con un plus, la independencia, estar pensado por y para Valdepeñas. Así consiguió entrar en este salón de plenos, el único partido representado junto con la política tradicional. Hoy, hablar de alternativa, de pluralismo político, es algo cotidiano. Quizás ese proyecto no era algo tan loco y quizás hoy hace aún más falta que estemos aquí. Aprovecho para agradecerte personalmente todo lo que he podido aprender en este tiempo, aunque sé que solo es el principio. Hay algo que cambió el día 24 de mayo. Ese día nos trajo 2 consecuencias principales a nuestro país. La primera de ellas fue dejar atrás esa etapa de mayorías absolutas y una segunda, la colocación del diálogo en medio del tablero político. Como bien saben ustedes, Valdepeñas ha decidido no dar ese primer paso, pero estamos aquí esperanzados y confiados de que sí demos el segundo. Así, este mensaje trata de ser una invitación al diálogo, una invitación para que también aquí en Valdepeñas avancemos en democracia. No queremos que se gobierne para nosotros, pero sin nosotros. Tampoco queremos que se gobierne para los míos, porque no entendemos esa política de bandos. Queremos que se gobierne para todos y con todos. Digo esto porque en Valdepeñas se va a gobernar con mayoría absoluta, pero nos preocuparemos de que se gobierne para la absoluta mayoría. E incido constantemente en el diálogo porque creo que el momento lo requiere. Valdepeñas debe afrontar su principal y particular caballo de batalla, el desempleo. Y no menciono el paro en una cuestión de cifras, que siempre depende de quién las presente. De poco sirven las cifras si aún tenemos familias con desempleados de corta o larga duración, trabajo precario o jóvenes que cada día cogen la maleta para marcharse de este pueblo o, en el peor de los casos, de este país. No estoy hablando solo de trabajo, estoy hablando de justicia. Víctor Hugo decía: ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo. Valdepeñas no se puede conformar con hacer las cosas bien, debemos de ser justos. Y para ser justos debemos hacer de Valdepeñas una opción de presente para muchas personas que no lo tienen y de futuro para muchos jóvenes que lo tienen aún más complicado. Podría decirse que es mi edad la que hace que me sensibilice con esta cuestión, aunque yo creo que no me equivoco si digo que alguno de ustedes tienen algún familiar, algún hijo o algún nieto a los que no saben el futuro que les va a deparar. Nací en Valdepeñas. He sido el primero en mi familia en tener la oportunidad de estudiar una carrera universitaria. Gracias a su esfuerzo y su trabajo, a ellos les debo todo lo que soy. Pero mi historia no es un caso particular, ni siquiera relevante. Es una historia repetida, la historia de una generación, que gracias al esfuerzo de muchos de ustedes hemos tenido la oportunidad de ser lo que somos. Una generación formada y con recursos, el mayor capital humano que tiene este país. Una generación que lo único que quiere es un país normal, sin chanchullos, sin un capitalismo de amiguetes, en el que nuestro país, y en nuestro caso particular, Valdepeñas, sea una opción de futuro,
y deje de ser ese lugar de paso como lo es para muchos, de vacaciones, Navidad y Semana Santa. Así, me gustaría acabar mi intervención con un poema de un escritor uruguayo, Mario Benedetti. Lo escuché por primera vez en mi graduación hace 2 años en la Universidad de Sevilla. El poema se titula ¿Qué les queda a los jóvenes? Y termina así: les queda hacer futuro, frente a los ruines del pasado y los sabios granujas del presente. Muchas gracias. Acabaron los discursos de los portavoces representantes de las fuerzas políticas. Vamos a pasar a imponer la medalla a los señores corporativos. Ha habido un pequeño lapsus, pero el orden de factores no va a alterar el valor del producto. En nombre de Izquierda Unida Ganemos tiene la palabra don Gregorio Sánchez Llévenes. Muchas gracias, señor alcalde. Yo prometo ser más breve que hace 4 años, lo justo para saludar, agradecer, hacer una invitación y hacer un anuncio. Corporación Municipal, trabajadores municipales, vecinos y vecinas de Valdepeñas, familiares, compañeros y compañeras. En primer lugar, y en nombre de la representación de Izquierda Unida Ganemos de Valdepeñas, en el mío propio, en el nombre de Inmaculada, de Juani, deseo agradecer vuestra presencia en este acto con el que se culmina la 10ª elección de concejales y alcaldes una vez recuperada la normalidad democrática en nuestro país. El pueblo de Valdepeñas se ha expresado emitiendo su voto, su delegación en los 21 representantes que hoy hemos constituido este nuevo ayuntamiento, quienes hemos recibido el encargo de llevar las riendas de esta ciudad durante los próximos 4 años. Hemos optado voluntariamente por servir a Valdepeñas. Tenemos que hacer lo que se espera de nosotros, servir a los intereses de la mayoría en la defensa de lo que es colectivo y compartido, en este caso en la defensa de Valdepeñas y en nuestro caso por la cohesión social, en defensa del empleo, de los derechos sociales, de los derechos laborales, además de la defensa de la economía no especulativa. Es decir, justamente en defensa de todo lo que ha sido atacado y derruido en forma inmisericordia desde que apareció la crisis estafa en 2008. Defendemos la dimensión colectiva de la ciudad, que es justamente el origen de la democracia. Y para mí, como para tantas otras personas que reivindicamos la política como la determinación de transformar la sociedad, os confieso que tener esta posibilidad es algo hermoso, si bien puede parecer que este no sea el mejor momento para hacer esta afirmación. Vivimos tiempos en los que las palabras también han sido hurtadas, que los significados han sido violentados, que los discursos han sido encanallados, y al tiempo que se dedicaban centenares de miles de millones de euros para salvar a los bancos y a las empresas del sector financiero, o desaparecían en las cloacas de la corrupción, el discurso político invitaba a la población a un nuevo sangre, sudor y lágrimas, a un sacrificio colectivo para reflotar el sistema. Una vez más se recuperó el discurso del barco en el que vamos todos, cuando en realidad los camarotes de lujo seguían ocupados por las mismas élites del poder. Como salida a la potencial confrontación, se apelaba a un budismo político que desaconsejaba el enfrentamiento durante la severa etapa de ajuste entre la economía real y la economía financiera. Pero las luchas populares, las mareas de indignación han comenzado a vencer a la resignación y se anuncian nuevos tiempos. Ante nosotros tenemos una gran oportunidad para reiniciar un nuevo curso, para resetearnos, para recuperar la política como instrumento para construir acuerdos. Eso es lo que los ciudadanos y ciudadanas esperan de nosotros. Cuando la política y los políticos solo sirven para expresar desacuerdos y confrontación, dejan de ser útiles a los ciudadanos. Es menester recuperar el debate en su potencialidad emancipadora, erradicar los monólogos autosuficientes y dialogar con los sentidos de la vida en común. Sencillo es entender que la idea del conflicto es la que nos va a ubicar a cada uno a un lado u otro de la mesa, la que va a ordenar el pensamiento en una u otra dirección, la que devuelva a la política
en su sentido original. Complicado será hacer del conflicto un escenario que permita superar las limitaciones del presente e inaugure nuevos acuerdos políticos al servicio de las mayorías. Pero es totalmente imprescindible inaugurar una nueva etapa donde el debate, hablar y dialogar, proponer y consensuar nos lleve a facilitar y mejorar la vida de nuestro pueblo. En las fábricas del siglo XIX existía la regla del silencio, ¿no? Era un elemento destinado a romper cualquier ayuda mutua entre los obreros. Por otro lado, las pasadas elecciones han dejado un mensaje claro de todo el país, un mensaje de mayor pluralidad y, como consecuencia de la necesidad de más diálogo y de más participación y trabajo en común. Estamos seguros que con buena voluntad y trabajo sabremos encontrar el espacio suficiente para el acuerdo en numerosas iniciativas y acciones de gobierno. A esta tarea nos encomendamos. Quiero agradecer personalmente y en nombre también de mis compañeras la confianza depositada en nosotros. 1.884 personas que nos han votado, un crecimiento de casi el 60%, triplicando el número de concejales. Asumimos la tarea consciente de la ilusión y expectativa generada. Manifestamos nuestra satisfacción por formar parte de esta nueva corporación y nos comprometemos a trabajar lo mejor que sepamos y podamos en la función de oposición que nos corresponde. Nuestras posiciones en ocasiones estarán enfrentadas con los otros 3 grupos municipales, pero vamos a intentar exponerlas no solo con rigor, sino también con cordialidad y tranquilidad, dando ejemplo del cargo institucional que ostentamos. Gracias a los compañeras y compañeros de IU Ganemos por el trabajo realizado, por su ilusión, su compromiso, por su lealtad, por sus ganas de vivir y participar. Felicitamos al Partido Socialista, que aunque con menos apoyos, con menos votos que en 2011, continúa manteniendo la alcaldía. Y termino con una primera solicitud y un anuncio. Solicitamos del resto de grupos políticos a mantener una reunión de urgencia lo antes posible para concertar actuaciones en materia de empleo y emergencia social. Les invitamos desde el primer momento a diseñar actuaciones comunes y acordadas entre todos. Medidas decididas y urgentes que se centren en los elementos compartidos de los distintos programas presentados. Sobre estos temas, que los hay. La convocatoria debe hacerla lógicamente el alcalde y a él le solicitamos que la haga. Consideramos que no nos encontramos en una situación económica y social grave y que corresponde adoptar medidas excepcionales. Por favor, cítenos urgentemente a una reunión con estos objetivos. Y el anuncio. Nos comprometemos solemnemente en esta sesión a promover una idea de ciudad que conserva mucho de las Valdepeñas que tenemos, pero que intenta responder también al anhelo de cambio que se manifiesta hoy día. En IU Ganemos queremos proponer una ciudad amable, participativa, sostenible, más justa y equitativa, con mayor educación y de todas y para todas, con un urbanismo mucho menos dilapidador, más austero y más eficaz, con una cultura que no se preocupe tanto por dirigirnos como por promocionar valores y estimular el espíritu crítico, que prefiera ciudadanos actores antes que espectadores, con una red social mucho más segura, articulada y completa, que reconozca derechos y haga suya la idea del mejor estado de bienestar pensable frente a quienes parecen conformarse con el estado de bienestar que se pueda. Una ciudad pensada en función de y con la última vecina. La verdad, decía Pasolini en La flor de las mil y una noches, la verdad, repito, no está en un solo sueño, ni en los sueños de unos pocos, sino en muchos sueños, en una grandiosa polifonía de sueños. La ciudad querida, que resista al tiempo de las tormentas de arena, solo lo será si se construye con una amplia y profunda participación de todos los habitantes, de los sueños de todos sus habitantes. Y en eso estamos. Nada más, muchas gracias. Por el Partido Popular tiene la palabra don Martín Miguel Rubio Esteban. Respetando el tiempo escrupulosamente que me otorgó el señor alcalde en funciones hace una semana, estaba diciendo que respetando escrupulosamente el tiempo que el señor alcalde en funciones me otorgó hace una semana sobre lo que sería mi discurso, es este el que he escrito en nombre de mi partido.
Señor alcalde, señores y señoras concejales, amigos y amigas, estimado público que concurrís a esta ceremonia. El Partido Popular se presentó a la ciudad de Valdepeñas con un programa de signo marcadamente liberal que, aunque la sagrada mecánica de la democracia ha suspendido, seguimos considerando extremadamente buenos algunos de sus puntos y propuestas, y con ellos queremos colaborar con la alcaldía aportándolos para que los haga suyos en el supuesto que le gusten y los vea viables la persona a quien por cuarta vez la ciudad de Valdepeñas ha querido que asuma el liderazgo político de esta ciudad. Esto lo quiero subrayar, porque además de la función de controlar el gobierno de la ciudad, que es la misión que nos han encomendado los electores de Valdepeñas y que es la más importante tarea de la oposición, venimos aquí, señor alcalde, con un espíritu colaborativo, para ayudarle a mejorar Valdepeñas, para trabajar por Valdepeñas y no para enzarzarnos en innobles y mezquinas luchas partidarias que pueden beneficiar a la maquinaria de los partidos a los que representamos, pero en absoluto a Valdepeñas. Controlaremos que su poder no se extralimite jamás, pero siempre mediante la crítica constructiva, la exposición de nuestras ideas sin doblez ni capciosamente, tal como adelantamos a las 3.366 personas que depositaron en nosotros su confianza. No hay hombres ni instituciones infalibles, como tampoco hay fuentes de conocimiento infalibles. Por ello, le solicito en nombre del Grupo Popular que gobierne la ciudad jamás con prepotencia ni arrogancia, porque se pueden perdonar los errores de un alcalde que es un ser humano limitado como todos, pero no sus modos. Porque además el hombre es un ser en constante incertidumbre y riesgo. Usted es nuestro alcalde, con una claridad absoluta de las urnas, pero deje al tejido social, cultural, empresarial, vecinal, a la urdimbre humana, en fin, que configura Valdepeñas, que cogobierne con usted y siempre con los oídos bien abiertos a las sugerencias de todos los ciudadanos, sean de la condición que sean. Si lo hace así, será un buen alcalde y la sociedad civil de Valdepeñas entrará en una nueva fase dinámica que enriquecerá en todos los sentidos la ciudad del vino. Y el control político de la oposición debe colaborar para mejorar las decisiones del gobernante, como ya dijera Robert Walpole. Estamos aquí para ayudarle, para criticar aquello que veamos mal y también, claro es, para ser un día alternativa a la actual alcaldía socialista. Pero siempre con lealtad, sin levantar del polvo los viejos cuchillos cachicuernos parafraseando a Lorca. En política no hay nada que esté por encima de la crítica y de la discusión o el debate, ni siquiera los así llamados paradigmas y marcos conceptuales. Hacer oposición supone un trabajo duro y valiente, pero la crítica es la piedra que aguza el espíritu, siempre que ésta se fundamente en la verdad. Porque la crítica que es mentirosa no es crítica, es una aberración política de la que este grupo del Partido Popular quiere estar lejos. Pero es evidente que solo es una institución libre el ayuntamiento que admite la crítica, por dura que sea, si ésta está bien razonada y se expone con cortesía. Espero usted sepa aceptarla, con espíritu deportivo, con todos sus años de experiencia y contraargumentar persuasivamente con los modales que se espera del principal líder político de Valdepeñas. Valdepeñas hoy, como todas las ciudades de España, contiene sectores que aún sufren la crisis. La política se ha hecho para reducir el sufrimiento humano y no para fomentar la felicidad humana, que es cosa personal. Por eso desearíamos que su prioridad, señor alcalde, sea el alivio de ese sufrimiento y, si es posible, minimizarlo, sin perder tiempo en discutir dónde se encuentran sus últimos responsables. Después del desarrollo del empleo, querido alcalde, también nos interesa la potenciación de nuestra cultura vernácula. Cuando hablo de cultura vernácula, hablo de nuestras tradiciones y de nuestras grandes singularidades, que deben ponerse siempre en valor porque, como usted muy bien sabe, es la cultura la que da las señas de identidad de un pueblo. Los pueblos permanecen por sus grandes creadores. Casi diríamos que somos la memoria que queda de aquellos espíritus más señeros. La economía nos sirve para llenar nuestro frigorífico, vestirnos o tener una casa para cobijarnos. Pero es la cultura, con sus museos, sus tradiciones, con sus grandes nombres, con su arquitectura, de la que dijo Fisac que es un bello trozo de aire humanizado,
parafraseando a Lao Tse, la que identifica una comunidad. Es el espíritu creador del hombre quien define la ciudad en la que vive y no su realidad de homo o economicus. Con esto no le digo que su gobierno no la esté potenciando, solo sostengo en estos momentos de globalización mediocre y despersonalizada su importancia capital. Finalmente, creo que el ayuntamiento debe velar por el decoro urbanístico que la tradición nos impone, aunque sin llegar a extremos desproporcionados. Muchas gracias. Ruego al señor secretario que, por el orden que corresponda, vaya citando a los señores corporativos para hacerles la imposición del símbolo de la ostentación del poder que el pueblo ha depositado en ellos a través de la medalla. Don Martín Miguel Rubio Esteban. Doña María Julia Cejudo Donado Mazarrón. Don Alfonso Santamaría Blanco. Doña María Ángeles Cifuentes Laderas. Don Antonio de la Torre Camacho. Doña Vanessa Irla Uriarte. Don Manuel Martínez López Alcorcho. Doña Josefa Ruiz López. Don Francisco Delgado Merlo.
Doña Francisca Gregoria Madrid Castellanos. Don José Manuel Patón Incertis. Doña Amparo Crespo García. Don Manuel López Rodríguez. Doña Ana Rosa Ruiz Simarro. Don Jesús del Fresno Serrano. Don José Manuel Pena Fandiño. Don Sergio Mota de la Hoz. Don Gregorio Sánchez Llévenes. Doña Inmaculada Concepción Mora Jiménez. Doña Juana Caro Marín. ¿Podéis traer a alguien una botella de agua, por favor? Señoras y señores corporativos, señor secretario general de la Administración de este Ayuntamiento, señor interventor, alcaldes de Valdepeñas, padres de la Iglesia, valdepeñeras y valdepeñeros aquí presentes y a cuantas estas palabras lleguen. Mi mente, poblada de nombres propios a los que guardo gratitud, es fiduciaria del niño que descubrió un mundo inabarcable en los libros de las escuelas pías de Bataneros. Como Albert Camus, en el frontispicio de mi manera de vivir, el sol que reinó sobre mi infancia, velada por mi madre, me privó de todo resentimiento. Esta manera de abrogar la vida me ha hecho más un hombre de paradojas que de prejuicios, hasta el punto de hacerme ser
un ser tolerante, solamente intolerante frente a la intolerancia. Ha sido esta la máxima que a lo largo de mi vida me enseñó que es un error odiar al adversario, porque entonces no estamos en condiciones de juzgarlo. Y a fin de cuentas nada hay totalmente raro en esta vida. Hasta un reloj parado está acertado 2 horas al día. Dicho en palabras del primer premio Príncipe de Asturias, Emilio Lledó, comparto con él que no es lícito arrojar las verdades como puños para reproducir en este país entristecido lo que se siente como una verdad absoluta. Dentro de todo sí hay un pequeño no, y dentro de todo no hay un pequeño sí. No pocos de los que hoy dejan el compromiso más hermoso que la libertad dio al hombre, como es la de servir a su pueblo y a los que doy las gracias por el servicio prestado, saben cómo me he servido de la palabra para adentrarme en el territorio del encuentro, territorio del que no pocas veces he salido con la decepción atrabiliaria del gato escaldado, comprobando cómo, retorciendo las palabras con serena crueldad, el acuerdo tomado se tornaba en una bauta de deslealtad. Aún así, el territorio del encuentro es suficientemente vasto como para que la corajina no llegue al abismo de sus fronteras. Como ocurre con la raya del horizonte, en la medida que las palabras y los pasos avanzan, la raya se aleja porque el horizonte es siempre inalcanzable. Para intentar llegar a él tenemos que caminar, crecer, incluso a veces desesperar. Y recordando a mi ayorado amigo Félix Grande, solo son verdaderas las palabras irreparables. Me siento en la obligación de citar aquí, cómo no, a un ilustre paisano, hijo predilecto, príncipe de Asturias, académico de la lengua, Paco Nieva, que entró en el edificio de la palabra diciendo que la palabra es la primera y la última libertad del hombre. Quien trabaja para la palabra, trabaja para darle alas a la libertad. Y yo hoy aquí quiero daros mis palabras para poder negociarlas con las vuestras. En la República de Platón y en la política de Aristóteles se dice que la salvación de los estados, de los pueblos y de las naciones será a través de la decencia y de la cultura. 40 años después de aquella transición que nos exilió de la noche oscura de nuestra historia, los intelectuales están clamando por la decencia política. Porque al igual que Cervantes se instaló en un supuesto pasado de nobleza e hidalguía para criticar las injusticias de su época, que son las mismas que hoy, la pobreza, la desigualdad, la opresión, la corrupción arriba y la impotencia abajo, la imposibilidad de mejorar los tiempos de penuria que Hölderlin nombró. Hoy nuestro sistema político está en crisis. La verdad empírica nos demuestra que la endogamia que nació del silencio de la dictadura ha justificado soeces actitudes que nada tienen que ver con la presunción de inocencia que a todo Estado de Derecho asiste. Y así hemos llegado inicuamente a justificar el mal de la corrupción como un mal menor de una verdad que nunca fue. Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, es justicia. En estos últimos 12 años, la decencia y la cultura han sido para mí una obsesión. Porque muchos años atrás leí en los labios de un padre del socialismo español que se ha de depositar la confianza en los más honrados y desconfiar de ellos como si fueran los más corruptos. Y creo tener autoridad moral frente a ustedes para decir hoy aquí, 12 años después, y proclamar que Valdepeñas ha tenido gobiernos decentes y cultos. Aún así, con esto no basta. Porque no es un valor en sí mismo, va de suyo que los ciudadanos depositan su confianza asumiendo el riesgo de su voto. Pero somos los políticos los que tenemos la obligación de no traicionar los riesgos. Y entiendo, aunque no comparto, que una parte de la sociedad, nacida con la Constitución redactada, quiera, como escuché a un candidato, que quienes le habían traído hasta aquí no fueran los que le llevaran al futuro. Es esta una reflexión embolatada, egoísta, egocéntrica e injusta, porque los que nos trajeron hasta aquí fueron los que renunciaron a su vida para que nosotros pudiéramos tener mejor la nuestra.
No obstante, entiendo a los que hayan podido votar desde la frustración, la rabia o la ira, pero hemos de ser diligentes en no hacer política con la rabia o la ira, porque al socaire de la ira y de la rabia no se puede gobernar sin hacer daño a los justos. No se puede subvertir el Estado de Derecho con el castigo, sino con más derechos. Por eso, yo acato democráticamente los resultados sin cuestionar la intelectualidad del voto. No hacerlo sería antidemocrático por cuanto convertiría en hilota a quien su voto depositó. Al igual que el nuevo régimen le dio al individuo la Carta de Ciudadanía, la socialdemocracia le ha dado al ciudadano la dignidad. A lo largo de mis años de gobierno he tenido siempre muy claro que las urnas designan por mayoría al que gobierna. Pero investido el gobernante no puede gobernar para su mayoría, ha de gobernar para todos. Yo me confieso agnóstico, pero mis gobiernos han ayudado y seguirán ayudando a todas las confesiones que en Valdepeñas son. Llevo a gala que al día de hoy ningún valdepeñero ni ninguna valdepeñera pueda decir que su alcalde no le ha atendido o solucionado su demanda porque fuera de otro credo. Y comprometo mi palabra en irme sin que nadie me pueda hacer ese reproche. El ruido mediático, en no pocas ocasiones, hace que confundamos lo nuevo con lo joven. Obviando que si José Luis San Pedro, pongo por caso, a los 96 años que la vida le regaló, el día que decidió morirse, hubiera decidido presentarse a las elecciones a presidente del Gobierno de España, no pocos de los presentes, entre ellos yo, hubiéramos depositado en él el voto de nuestro destino como ciudadanos. Confundir la armadura con el pensamiento es un error en el que pueden incurrir el pensamiento y la armadura. La mía no es la que era hace 12 años, cuando desde esta misma tribuna me dirigía a Valdepeñas para decirle que quería hacer de nuestra ciudad la ciudad en la que me hubiera gustado nacer, no porque no estuviera a gusto en ella, de hecho ella me hizo a mí, sino porque consideraba que era notablemente mejorable en recursos y futuros. Hoy, 12 años después, soy de la convicción, al decir de Rousseau, que el gobierno es una ciencia que se posee menos cuanto más se aprende y se conquista mejor obedeciendo que mandando. Y en ese pensamiento hoy soy más nuevo que hace 12 años, porque sé más, escucho más y mando menos. La convulsión contemporánea del desencanto puede llevarnos a la nada, o lo que es peor, al error, porque de la nada puede nacer la esencia de la que parte, del error solo nace el encubrimiento. Mis padres también se asustaron en la zozobra del tiempo que estaba por venir. No nos engaña el presente, pero puede engañarnos lo que el presente calla. Y así como a veces estamos demasiado dispuestos a creer que el presente es el único estado de las cosas, se nos olvida otra vez el pensamiento de Camus. La verdadera generosidad para con el futuro consiste en entregarlo todo al presente. No puede haber futuro con políticas y políticos que por acción u omisión, como aporía, en aras de salvar el futuro, se amparan en proteger el presente de unos pocos, los suyos, a costa de las lágrimas de los otros, alegando que sin aquellos el presente nos lleva al caos. Un pueblo que no proteja a los vulnerables se hace vulnerable. Pero proteger no es hacer caridad. Por la caridad entra la miseria en los conventos, reza una máxima dominica. Proteger es hacer justicia social, porque el valor no es el precio. No es lo que se tiene, sino cómo se invierte y se distribuye. Y todo lo que no sea crear riqueza es repartir miseria. Soy plenamente consciente de que un ciudadano que no puede llegar al presidente del gobierno, a veces ni siquiera al de su comunidad, focalice sus frustraciones en su ayuntamiento. Para salvar ese abismo está la esencia de la vida municipal. Los concejales, las concejalas, los alcaldes y alcaldesas, cuya única salvaguarda y escudo es el gesto y la palabra, y que no siempre es comprendida por un ciudadano que no entiende por qué no tiene trabajo, por qué no sale en una bolsa de empleo, por qué le cortan la luz, el salario y le suben el IBI. Es injusticia que este ayuntamiento, en cumplimiento de sus propios acuerdos, corregirá en cuanto nos sean devueltas las competencias fiscales. Y es lógico entender que el ciudadano no siempre entienda que su ayuntamiento es el primer damnificado de la ciudadanía.
Aún así, seguiremos extralimitándonos en nuestras competencias para, al decir del verso, llevar a los valdepeñeros un trozo del paraíso. No me extenderé más en este discurso que estaba llamado a decir lo que quería en nombre de mis compañeros hacer para los próximos 4 años. Mi partido no ha concurrido a estas elecciones con un programa. Ha concurrido con un compromiso de medidas abiertas a ser incorporadas, borradas o sustituidas por lo que la realidad nos demande. La penúltima página de ese libro que se llama Valdepeñas. Y cuando se cumplan estos 4 años, la última página será lo que quede después de la batalla. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, escribió Eduardo Galeano. Para ameritar el futuro hemos de hacer más para ser mejores y hemos de cambiar juntos. Herederos de un tiempo donde la verdad nunca fue machadiana, nuestra desmembrada cultura democrática no nos dejó ver que dentro de todo sí hay un pequeño no y dentro de todo no hay un pequeño sí. La política de la diferencia no nos puede llevar a la del desencuentro. Hoy, frente a todos ustedes, frente a Valdepeñas, me comprometo a persistir en la sana senda de la duda, porque por razones de mi existencia que no vienen al caso en el discurso, un día me grabé a fuego el verso de Pessoa y llevo en mí la conciencia de la derrota como un pendón de victoria. Valdepeñas, en nombre de cuantos hoy hemos jurado prometido servirte, gracias de corazón por depositar en nosotros y nosotras vuestra confianza para que juntos hoy podamos beber el vino del amor que solo una copa sirve. Muchas gracias. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Foto de grupo.